En el marco de la construcción de la actividad aplicada número 2, nosotros, José Enrique Chávez Figueroa y Cristian Jesús Murillo López, estudiantes de la especialización en Paz y Desarrollo Territorial de la Corporación Unificada de Educación Superior CUN, hemos realizado el análisis cartográfico de la presencia en diferentes regiones, hechos y crímenes emblemáticos y distintas tomas guerrilleras causadas por el grupo revolucionario M-19 durante su periodo de apogeo. Comenzamos. Cartografía del M-19. El M-19 o Movimiento 19 de Abril fue una guerrilla colombiana que inspiró su nombre en el fraude electoral por parte del expresidente Misael Pastrana Borrero, quien era su contendor, el general Rojas Pinilla, en las pasadas elecciones de 1970. Esta guerrilla realizó varios atentados a nivel nacional que le dejaron huella en la historia de Colombia y se ha convertido a la fecha en uno de los mejores procesos de paz llevados por el Estado. Porque a raíz de esta negociación nació la Constitución de 1991. Pero ¿cuál era la cartografía del M-19? Aquí la ubicaremos. El M-19 tenía importantes campamentos ubicados en las principales ciudades de Colombia: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Zipaquirá, Manizales y Bucaramanga. ¿Pero por qué eligieron estas ciudades? Porque estas en su momento representaban importantes capitales del departamento, con gran influencia política y militar, que hacían que pongan al Estado en el ojo del huracán a nivel internacional. El objetivo del M-19 era llegar al poder como fuese. Es por ello que su enemigo era el Estado y sus instituciones, en ellas representadas por la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Sus principales atentados fueron secuestros de políticos, sindicalistas y diplomáticos de derecha, es decir, personas de gran importancia en la política nacional. Es por ello que luego dejarían sin lugar a dudas huella en los familiares de sus víctimas por la realización de estos hechos y diferentes atentados del M-19. Es el caso de la toma del Palacio de Justicia. El M-19 realizó a nivel de todo el territorio nacional distintas tomas y atentados en distintos municipios, desde 1981 a 1986. Tomas y atentados en los municipios de Potosí, Cundinamarca, Curillo, Caquetá, San Antonio de Quechua, Mocoa, Santander de Quilichao, Florencia, Calarcá, San Vicente del Caguán, San José de la Fragua. Atentados también en las principales ciudades de Cali, Neiva y Yumbo. Tomas en Pagüí, Caquetá, Danubio, Las Iglesias, Las Doradas, La Sonora, Jamundí, Santa Ana de las Hermosas, San Antonio de Atenas, La Esperanza, La Laguna, Narcosia, San Miguel y Popayán. Atentados en Garzón, Huila, Corinto, Cauca, Palmira, Cali, Acevedo, Huila, Los Cisnes, Tren de la Sabana, Zipacón y Miranda. Ya al finalizar, tomas en Génova, Quindío, Santa Rosa de Tapias, Río Frío, Valle del Cauca, Río Blanco, Tolima, Bolívar, Cauca, y acciones armadas en Toroto, Timba, Jamundí, Pance y Villa Carmelo. La influencia de estos departamentos, municipios y ciudades donde el M-19 realizó sus principales atentados y tomas era porque las ciudades representaban para el M-19 gran influencia política, pero a su vez buscaban la atención de los países y organizaciones internacionales, porque su principal objetivo era mostrar un Estado débil, política y militarmente. Los departamentos eran zonas campesinas que geográficamente brindaban los principales recursos naturales y alimentos para subsistir. Estas eran zonas montañosas que representaban un perfecto escenario para la guerra de guerrillas. Finalmente, en este escenario tenían gran aceptación por la comunidad y sobre todo por las organizaciones sociales, sindicalistas y organizaciones campesinas que coayudaban al camuflaje de los militantes del M-19. La principal afectación que dejó el M-19 en la población civil en los distintos atentados realizados en todo el territorio nacional fue que hasta el momento se desconocen los muertos y los desaparecidos
en estos distintos hechos, que muchos ya son catalogados crímenes de lesa humanidad. Es necesario destacar que el grupo revolucionario M-19 realizó sus operaciones más importantes y trascendentales en la ciudad de Bogotá, es decir, tenían la concepción de que la insurrección se debía dar desde el epicentro o núcleo de la nación, en donde se encontraran las principales fuentes de poder y además las más importantes y emblemáticas oligarquías que existían en el momento. Entre los casos y ejemplos más emblemáticos de los crímenes que han cometido se encuentran los siguientes. El robo a la espada de Bolívar. Al mando de la acción, Álvaro Fayad, alias el Turco, el 17 de enero de 1974, el grupo guerrillero colombiano M-19 logra la sustracción de una de las espadas del libertador Simón Bolívar de la Casa Museo Quinta de Bolívar, en la ciudad de Bogotá, queriendo con esto dar un golpe mediático mediante el robo de un símbolo nacional. Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Comunicado del M-19 en el 17 de enero de 1974. Asalto al Consejo de Bogotá. El mismo día del asalto a la Quinta de Bolívar, otro grupo de 5 guerrilleros, uno de ellos vestido como miembro del Ejército Nacional, ingresaron a las 10 de la noche, amordazaron a los guardias y lanzan consignas de propaganda y pintan las paredes del Consejo de Bogotá con las palabras M-19. Asesinato de José Raquel Mercado, líder sindical. En la madrugada del 19 de abril de 1976 fue hallado el cadáver de José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. El cuerpo, encontrado dentro de un saco de polietileno, apareció cerca del Parque El Salitre, en Bogotá. Mercado, de 62 años, fue secuestrado por el M-19 el 6 de abril de ese mismo año. El grupo guerrillero anunció que el líder sindical había sido condenado a muerte por el Tribunal del Pueblo, por traicionar las luchas por la reivindicación de los derechos de los obreros. Robo de armas al Cantón Norte del Ejército Nacional. Un comando de guerrilleros del M-19 asaltó las instalaciones del Cantón Norte en Bogotá y robó el depósito de armas del ejército en una operación que se llamó Ballena Azul. Casi 5.000 armas fueron extraídas en una maniobra que comenzó a gestarse meses atrás. Los guerrilleros alquilaron una casa ubicada a pocos metros del cantón y cavaron por más de 2 meses un túnel que llegó hasta el centro del depósito. Desde la mañana del 31 de diciembre, los hombres se dieron a la tarea de desocupar el lugar en una labor que culminó el 1 de enero de 1979. Toma a la Embajada de la República Dominicana. El 27 de febrero de 1980, 16 hombres de la columna Jorge Marcos Zambrano, comandada por Rosenberg Pavón, se tomaron la sede de la Embajada de la República Dominicana, ubicada en la carrera 30 con calles 47 en Bogotá. Tal día se conmemoraba el 136 aniversario de la independencia. Durante casi 4 horas los guerrilleros se enfrentaron con los guardaespaldas de los diplomáticos y varios soldados que se encontraban en la zona. Finalmente, el comando ingresó al lugar en donde permanecían 57 rehenes. La toma se prolongó por 61 días en los que se desarrolló un extenso proceso de conversaciones entre guerrilleros y representantes del gobierno nacional. Toma al Palacio de Justicia. El 6 de noviembre de 1985, a las 11:30 de la mañana, un comando guerrillero de la compañía Iván Marino Ospina del M-19 se tomó el Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá, en lo que denominaron la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. 3 camiones entraron por la puerta del sótano de dichas instalaciones con 28 guerrilleros a bordo, mientras que un segundo grupo de hombres que había ingresado horas antes vestidos de civiles se tomaron el primer piso. Estamos aquí como expresión de patria y de mayorías para convocar un juicio público contra el gobierno del presidente Belisario Betancur. Lo acusamos de traición a la voluntad nacional, de forjar la paz por el camino de la participación ciudadana y la negociación. Fue un comunicado que realizaron los líderes del movimiento subversivo. La Operación Antonio Nariño por los Derechos Humanos es uno de los sucesos más deplorables de la historia nacional y ha dado para cuestionar al grupo armado por las desastrosas consecuencias físicas y humanas. 48 muertos y 11 desaparecidos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en una conflagración que conmocionó el país a las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre hasta la noche del día siguiente. Secuestro de
Álvaro Gómez Hurtado. El 29 de mayo de 1988, el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado fue secuestrado por un comando de la guerrilla del M-19. De la autoría del plagio se conoció una sola semana después, cuando la organización subversiva exigió el inicio de un diálogo nacional y una manifestación del gobierno en contra de la desaparición forzada. El hecho ocurrió en Bogotá un domingo a las 11:48 de la mañana, cuando el político caminaba hacia su casa. En la acción ilegal, murió el escolta del líder conservador Juan de Dios Hidalgo. Luego de las negociaciones, se firmó un acuerdo en Panamá el 14 de julio de este mismo año, y 6 días después, Álvaro Gómez fue liberado cerca de su residencia. Lo anterior se da con el fin de analizar las diferentes y múltiples acciones del movimiento subversivo M-19 en contra del gobierno nacional de turno para cumplir con sus fines patrióticos, para derrotar a la oligarquía y al imperialismo, en representación de la lucha por la construcción de un poder de obreros, campesinos y trabajadores. Esto fue el M-19. Muchas gracias.